de manera real al 100%, ¿no? Y después voy a terminar con los sistemas de producción de documentos como un elemento fundamental para que en la gráfica de poder implementar el desarrollo de los archivos es lógicamente lo más resaltante, ¿no? Los sistemas de información que puedan servir para la producción documental. Entonces voy a hablar hoy día de dos temas que están muy bien relacionados, porque uno es, digamos, las pautas de cómo se esquematiza un proceso de producción de documentos, de sistematización de documentos, y el otro está vinculado específicamente a eh, cómo es que no estemos, digamos, disasociados con el tema de la digitalización comercial, ¿no? Entonces, estos dos temas, que son bastante importantes para que se gestione adecuadamente la información, nos permiten también vincularlo con otra temática que es de repente la más importante, ¿no? Que es cómo vamos a gestionar nuestros proyectos de informatización con toda la información que se ha generado, ¿no? Entonces, para tal fin es necesario contar también con las suficientes capacidades personal que esté trabajando y hacer un diagnóstico real de la situación de los sistemas de gestión documental y archivos, ¿no? Eso es de vital importancia para que no haya ningún tipo de distinción o problemas al momento de implementar nuestros proyectos de organización. Bien. Entonces, esta parte es la que nosotros llamamos la parte general, ¿no? Y eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Aprovecho también para mencionar que cualquier pregunta sobre archivística la pueden hacer también por este medio. Si es que ahí tengo que contestarlo, haré la atención correcta, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Hay varios principios en la gestión archivística. Muchos principios están relacionados con muchas temáticas. Por ejemplo, el principio de organización tiene, lógicamente, el principio del respeto de fondos o el principio de procedencia, el principio de estructura o el principio de orden original, el principio del continuo, que es lo que en la informática ha estado bastante arraigado, ¿no? También es un principio archivístico. Y en el desarrollo de la gestión documental también se desarrollan modelos, estereotipos para poder gestionar adecuadamente los documentos. En este caso voy a tocar, en realidad son distintas pautas para crear modelos de gestión documental. Voy a tocar solamente lo que corresponde al Perú, pero luego voy a socializarlo y de tal manera que podamos también recibirlo de otras latitudes, de otros países, porque aquí tenemos varios participantes de diferentes países. Entonces, cuando ustedes les digan, quiero organizar mis documentos, quiero tenerlos a disposición, pueden utilizar un modelo de gestión documental para tenerlo presente. El que nosotros utilizamos está basado en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en la Ley 29158, que es la ley de modernización, o mejor dicho, la ley de funcionamiento del Poder Ejecutivo, cuyo artículo segundo en esta ley se señala que toda entidad pública está al servicio de la gente, de las personas y también de la sociedad. Entonces actúan en función de sus necesidades, del interés general. ¿Para qué? Para siempre tener presente 8 puntos fundamentales en su desarrollo. ¿Y eso qué tiene que ver con la gestión documental? Pues mucho, porque la gestión documental siempre va a tener que tener estos 8 puntos presentes al momento de elaborarse, planificarse, tramitarse, recibirse, emitirse, derivarse o archivarse un documento, ¿no? Y vamos a poner bastante concentración en cada uno de estos principios y vamos a relacionarlos cómo nosotros gestionamos documentos aplicando estos principios. El primero es la eficacia.
¿no es cierto? La eficacia es fundamental. Eficacia es decir que toda gestión se organiza para el cumplimiento oportuno, no fuera de tiempo, sino oportuno de los objetivos y las metas gubernamentales. ¿Qué significa esto? Que hay que ser eficaz en el desarrollo de cualquier tipo de gestión. Entonces, si tú recibes una orden para hacer algo, que lo debes hacer, pero el canal de comunicación ha sido muy lento, lógicamente ya no hay eficacia. Entonces, por eso la gestión documental tiene que ser eficaz, tiene que cumplir en la oportunidad correspondiente el desarrollo de la actividad específica. El segundo es lo simple, ¿no? O la simplicidad. En ese sentido, en la simplicidad, nosotros encontramos también la solución a muchos de nuestros problemas. Porque la gestión debe eliminar todo requisito o procedimiento de más, ¿correcto? Debe eliminar todo requisito o procedimiento de más innecesario. Digamos, los procesos siempre deben ser racionales y deben de ser proporcionales a los fines que persiguen. No pueden haber requisitos que no estén enmarcados dentro de ese desarrollo. ¿Y eso qué nos permite? Predecir. Predecir significa la predictibilidad. Nosotros con la predictibilidad lo que garantizamos es específicamente que todo lo que nosotros hacemos tiene un canal formal, ¿no es cierto? Y ese canal formal siempre va a tener una respuesta formal ante una situación formal. El séptimo principio es la rendición de cuentas, en el sentido de que los responsables de la gestión debemos rendir cuentas y a través de la evidencia de los documentos en el sistema de gestión documental que deben existir, pues podemos hacerlo de manera más eficiente. Y justamente ahí viene el siguiente principio, la eficiencia. La gestión se realiza optimizando la utilización de recursos, procurando la innovación y el mejoramiento continuo. Los sistemas de gestión documental no pueden ser los mismos de hace 20 años, tenemos que actualizarlos, tenemos que hacerlos más eficientes. Por otra parte, también la sostenibilidad ambiental, ¿no? La gestión siempre se orienta al uso racional y sostenible de los recursos naturales. Gastar más papel sería destruir más bosques, ¿no? Entonces, esto también debe estar presente al momento de gestionar la información. Uno de los principios también fundamentales es la continuidad, ¿no? O sea, todo lo que nosotros realizamos en la gestión pública debe ser continuo y debe estar en el marco de actuación de las políticas de Estado, así como los objetivos y metas de planeamiento y programación multianual establecidos. El octavo o último principio es la prevención para evitar riesgos que afectan la vida de las personas y asegurar la prestación de los servicios fundamentales. Entonces, estos 8 principios, junto con el de celeridad, que es el noveno principio, ¿no? Son los que fundamentan o dan soporte al tema de la gestión documental eficiente, ¿no? Entonces, para poder tener una gestión documental eficiente necesitamos un modelo, que también se adapte a lo que dice el Decreto Supremo número 085 del año 2023, que es el Decreto de la Política Nacional de Transformación Digital, ¿no? Este modelo de transformación digital plantea la llamada ciudadanía digital con servicios digitales, habilitadores tecnológicos, datos e inteligencia y también seguridad y confianza. Es decir, debe estar centrado en las personas, debe generar un valor público, es decir, una mejora de los servicios, decisiones basadas en datos y bienestar, para generar una confianza digital donde se involucre también la innovación y una perspectiva futuro del desarrollo sostenible en nuestro país. Es decir, eso es la transformación digital. Y en esa parte es importante establecer modelos de requisitos, o MOREX, ¿no? Modelos de requisitos, establecer pautas, lineamientos para fomentar el desarrollo de la transformación digital. En nuestro país, esta transformación digital se basa en 4 pilares estratégicos: la conectividad, la educación digital, el gobierno digital y la economía digital. 4 pilares fundamentales para entender cómo debe hacerse el trabajo de transformación digital. El segundo son los llamados habilitadores transversales, ¿no? Es decir, elementos que nos permitan a nosotros tomar decisiones. Entre ellos está la arquitectura digital, ¿no? En el sentido de que estandarizamos sistemas y procesos en torno a figuras, en torno a diagramas, donde tenemos
un elemento de entrada, que es la necesidad que tienen los ciudadanos para satisfacer sus necesidades, y un elemento de salida, que es el documento, ¿no? La interoperabilidad también, ¿no es cierto? A ver, ¿qué cosa es la interoperabilidad para ustedes? ¿Qué significa interoperar? Le pregunto, por ejemplo, a Leonila Paz, ¿qué cosa es interoperar para Leonila Paz? ¿Qué será interoperar? Interoperemos, ¿no? ¿Qué significa interoperar? Interoperar significa interactuar, ¿no? Tramitar. Yo mando un documento, por ejemplo, le quiero mandar un documento a la institución donde trabaja Leonila. Leonila lo recibe a través de mesa de partes y continúa el trámite. Eso se llama interoperar, ¿no? Los sistemas deben interoperar. También debemos gestionar datos y esos datos deben ser de uso estratégico para tomar decisiones. Asimismo, debemos generar seguridad digital en el desarrollo de las actividades, ¿no? La gobernanza digital o el gobierno de las personas a través del uso de tecnologías y la innovación. Este proceso de transformación digital está basado en principios, ¿no? Ya los mencioné, los 9 principios que forman parte de la ley orgánica. Ahora, el año 2016, con la emisión del decreto legislativo 1310, se genera toda la intención de tener una plataforma de interoperabilidad, es decir, un sistema que permita interactuar e integrar a todas las instituciones públicas a través de la Internet para poder dar atención a los requisitos, requerimientos de información, etc. Entonces, el artículo 8 de este decreto legislativo 1310 indica, ¿no? Las entidades de la administración pública deben interconectar sus sistemas de trámite documentario para el envío automático de documentos, ¿no? Entre dichas entidades a través de la plataforma de interoperabilidad del Estado peruano. Es decir, un sistema de gestión donde se integren todos los sistemas de trámite documentario para generar un valor agregado, ¿no? Ahora, fruto de este problema que dio este decreto legislativo 1310, y digo problema porque en realidad no había nada, o sea, no había nada estandarizado, es que la Secretaría de Gobierno Digital de ese entonces, hoy en día se llama Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, plantea un modelo de gestión documental en el marco del decreto legislativo 1310, ¿correcto? Y en ese planteamiento, ¿no? En ese planteamiento del sistema en el marco del decreto legislativo 1310, pues ustedes me disculparán, pero a veces cuando yo veo que ingresan personas con teléfonos y no tienen su nombre, me asusto, que pienso que de repente va a ser una persona que va a escanearnos, nos va a hackear, ¿no? Es decir, así que le pediré por favor a Samsung SMA13M que ponga su nombre. Si no me lo dice, yo le pongo su nombre, ¿ya? Bueno, él decía, ¿no? Que el sistema, el modelo de gestión documental es unas recomendaciones que brinda la PCM para que los sistemas puedan interoperar. Entonces, hay 7 principios en este modelo de gestión documental, ¿no? Que son los mismos principios que ya hemos visto en la gestión por resultados, o mejor dicho, en la modernización de la gestión. Primero hay que asumir un liderazgo. No puede hacerse sin asumir liderazgo. Luego tiene que haber transparencia y apertura de datos. Los datos no pueden estar ocultos, tienen que estar transparentados y tienen que ser accesibles por parte de las personas que gestionan la información. Luego, todo componente o elemento electrónico. Mil disculpas. Gracias, gracias, gracias. Disculpen. Todo componente, documento electrónico tiene que estar integrado al sistema, ¿no? No solamente tiene que ser el sistema de la plataforma, sino también hay que relacionarlo con los aplicativos, con las bases de datos, con los sistemas de seguridad, con las cuentas de acceso. Entonces, es un sistema en realidad que establece el modelo de gestión documental para la producción de documentos. Por último, la seguridad, ¿no? Debe ser una seguridad continua
en todos los ambientes o en todos los entornos, tanto en digital como también en papel. Ahora, esto nos va a permitir una ecoeficiencia, mejorar las condiciones de trabajo de las entidades públicas. Un papel, con menos recursos y que supuestamente debe tener mayor impacto porque vamos a llegar a más personas con la digitalización. Entonces, hay un marco legal, ¿no? Hay un marco legal que le voy a pedir a cualquiera de ustedes que me pueda apoyar, ¿no? Ahora, hay normas en el Perú, pero también hay normas en el extranjero, ¿no? Sobre la aplicación del modelo de gestión documental, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos usualmente es basarnos en las normas peruanas, pero si ustedes ven las normas de modernización de la gestión de varios países, tienen el mismo esquema y los mismos requisitos, ¿no? Y esto es muy importante al momento de plantear la gestión documental. La gestión documental debe tener siempre un modelo de requisitos. ¿Qué significa modelo de requisitos? Quiere decir que para la implementación de la gestión documental, entendiendo que es la emisión, aquí en el Perú se entiende así, ¿no? Recepción, despacho o derivación y archivo, existen requisitos en cada uno de estos pasos que se van a establecer en una organización. Entonces, digamos, entendamos la gestión documental como cada uno de estos pasos con, lógicamente, recursos de soporte, o mejor dicho, y tecnología, eh, recursos humanos, normas, procedimientos que van a complementar este trámite, esta gestión, digamos, cauce por donde pasan los documentos en una organización, ¿no? Entonces, en el Perú tenemos estas normas. A nivel internacional también existen normas en las instituciones públicas para la generación de documentos que forman parte de su propio modelo de gestión documental. Voy a tocar este y luego voy a tocar el de la red de transparencia. Es una información que es muy archivístico. Yo diría que es genial porque nos ayuda a entender archivísticamente cuáles son los requisitos para que funcione la gestión documental. Bueno, todo modelo de gestión documental proporciona siempre un marco de referencia a las entidades públicas y privadas. ¿Para qué? Para implementar, mantener el servicio documental. ¿No es cierto? Entonces, aquí hay 5 aspectos que se deben tocar. Primero, la digitalización de documentos o la digitización de la información. Además de la trazabilidad, es decir, desde que empieza el documento hasta que culmine este cauce o ciclo del trámite, debemos saber la ubicación, debemos saber las decisiones que se tomaron durante ese cauce, durante ese trámite, además de los datos de conservación, de usabilidad e intercambio de información. Todo ello nos va a permitir además implementar y mantener el SGD o el sistema de gestión documental con sus componentes, sus procesos, identificando siempre al suscriptor del documento, ¿cierto? ¿Para qué? Para fomentar intercambio de comunicaciones y tratar de manera uniforme los documentos. Este proceso de estandarización demanda un sistema de gestión documental dentro de los otros subprocesos como son la protección o seguridad, la indexación de los documentos, la categorización de los documentos, la tipología documental asignada a los documentos, entre otros subprocesos que van a fomentar una estructura y que esa estructura es la estructura base de un modelo de gestión. ¿Por qué es importante el modelo? Y voy a citar también parte de la norma, y esto lo voy a relacionar también con otros países. El modelo de gestión documental es un modelo teórico de gestión archivística, donde se establece un marco técnico normativo de referencia que está dado por las normas ISO de la gestión documental y está basado en componentes interrelacionados, no es algo que está aislado. Los modelos no se aíslan, todo lo contrario, se integran a los otros procesos para poder gestionar adecuadamente la información. De la aplicación o evaluación o diagnóstico que se realiza previo a la aplicación del modelo, es que nosotros podemos establecer políticas y objetivos para la gestión.
Siempre la implementación del modelo requiere o recae en una responsabilidad. ¿De quién? De quien gestiona o administra la institución. ¿Correcto? Entonces es muy importante reconocer quiénes son los que forman parte del proceso de administración de la institución, porque ahí también se determina la responsabilidad, tanto de su implementación como también de la sostenibilidad. Y eso es muy importante, porque tú puedes crear muchos modelos integradores, muchos sistemas de gestión documental, pero que no tienen asignadas responsabilidades para su sostenibilidad. Y eso siempre debe detallarse para evitar la caída del sistema y la aparición de otro nuevo, ¿no? Por eso la entidad debe incorporar componentes adicionales que permita a la institucionalidad, mejor dicho, al manejo de la cosa pública, establecer luego la continuidad de los procesos, de los proyectos que se van a establecer en la institución. El decreto legislativo 1412, como les dije, en su artículo 8, genera la obligación de que el Estado peruano, hasta el 31 de diciembre de 2018, mire cuánto tiempo ha pasado, ya genere sistemas de envío automático de documentos electrónicos, ¿no? Ahora bien, da un plazo y ese plazo ya se venció, pero la institución debe implementar su modelo de gestión. En esa lógica tenemos pues un mapa conceptual de la gestión documental, ¿no? Ustedes están viendo acá ese mapa conceptual del modelo de gestión documental. Lógicamente, este proceso eh, se relaciona con todos los procesos que se están dando a nivel internacional, ¿no? O sea, en el tema de la gestión de documentos digitales, sobre todo, donde se solicita que para que el modelo se aplique tenemos que tener agentes transversales o acciones transversales y además situarnos en el hecho mismo de que la gestión documental es la gestión de la información, o sea, un sistema propio o especializado. Entonces, el modelo funciona con una demanda de información, como la demanda mediante la aplicación de un documento electrónico y la conclusión de la satisfacción de esa demanda de información con otro documento electrónico. En ese sentido, hay un análisis de contexto y política de Estado que se debe realizar, donde se analizan y se establecen pautas, procedimientos, lineamientos, normas, directivas o producción de documentos a través de objetivos y políticas, roles y responsabilidades, procedimientos formalizados, lineamientos de gestión y supervisión y evaluación de desempeño. En el ámbito de políticas y objetivos debemos establecer la necesidad pública o la necesidad institucional de gestionar oportuna y eficientemente la información que se encuentra con el respaldo del documento archivista. En los roles y responsabilidades debemos establecer siempre la identificación del productor documental, además de aquellos agentes que forman parte de este proceso. Ejemplo, sistemas de información, fedatarios, sistemas de correos, sistemas de comunicaciones, medios de comunicaciones, entre otros, ¿no? ¿Y quiénes son las personas que administran estos recursos para la gestión documental? Por otra parte, el modelo de gestión establece también mecanismos de identificación de procedimientos formalizados. Por eso es muy importante que antes de la gestión documental se establezcan manuales de procedimientos que permitan reconocer justamente a estas personas, ¿no?, que trabajan en la gestión pública y que tienen ese componente. Ahora, esto también establece lineamientos de gestión, que son recomendaciones del administrador de la información para que funcione la gestión documental. Y como todo proceso, siempre hay que hacer una supervisión y evaluación del desempeño, ¿no? En este caso, el Archivo General de la Nación hácelo para los archivos públicos a nivel nacional y los archivos centrales deben hacer lo mismo para su propio sistema de gestión de documentos en la propia organización. Lo que vemos como el core de la gestión documental, pues es la recepción, la emisión, el despacho y archivo del documento, ¿no? Dentro de ese aspecto, cuando nosotros tramitamos frente a una institución pública en la gestión documental, vemos la respuesta de información que se le da al ciudadano con un documento o a través de la información adjunta a ese documento que se tramita a través de los sistemas de gestión documental. Por eso, el soporte de este core, que es la recepción, emisión, despacho, que es el corazón del proceso, son las herramientas informáticas, es decir,
las computadoras, los sistemas o APIs que se van a desarrollar para la gestión digital, los certificados de firma digital que validen que le den validez y valor legal a los documentos archivísticos digitales como fundamentales, además de la interoperabilidad, que como ya lo pregunté, le pregunté a su compañera, ¿no es cierto? Y podemos nosotros llegar a esa conclusión, es esa conversación, esa suerte de operación que existe entre dos entidades que manejan sistemas propietarios cada una independiente de la otra, ¿no? Entonces, la interoperabilidad va a significar para la gestión documental generar la base para la interconexión de datos, de tablas, de información, para poder gestionar continuamente pues, los requerimientos que demanda en atención a las normas vigentes, ¿no? Entonces, además de esto, hay una innovación y mejora continua que solamente se puede dar a través de la investigación, se puede dar también recopilando información de los sistemas funcionando, ¿no? Y aquellos datos, por ejemplo, de atención al ciudadano como quejas, encuestas, test, cuestionarios, que nos pueden ayudar a tomar conocimiento de la implementación de ese core, que es justamente el mapa conceptual del modelo, ¿no? Y por último, lo que no debemos despreciar tampoco es el proceso continuo de inducción para los que recién ingresen a las organizaciones y capacitación o actualización o difusión para los que ya trabajan en la organización. Todos estos cinco aspectos ya generan como parte del soporte, digamos, tecnológico, una gestión del cambio. Es decir, hay que adaptar nuestra mentalidad al cambio y ese cambio debe estructurarse en torno a decisiones, a investigaciones y también al cambio de mentalidad en cuanto al uso del papel para poder supeditarse también al uso del documento digital. Ello que va a generar principios. Estos principios de gestión documental son desde que el documento debe tramitarse oportunamente hasta la disposición documental o la disposición final que tenga el documento. Lo transfiero, lo elimino y en orden de qué, ¿cierto? Entonces, esta parte importante de los principios de gestión documental van a determinar también cómo es que vamos a gestionar oportunamente la información en nuestra organización. Correcto. Entonces, este es el esquema, el mapa conceptual del modelo de gestión documental. Sirve para poder gestionar adecuadamente la información, ponerla a disposición y poder trabajarlo oportunamente. Empecemos con el core, ¿no? El core, de acuerdo al modelo de gestión documental, son las recomendaciones que se tienen para que la gestión documental sea eficiente. Primero, debemos tener puntos de recepción de documentos. La ley del procedimiento administrativo general en el Perú dice debe haber una ubicación primaria de los documentos en la sede central. Pero cuando las sedes son demasiado lejanas unas de otras, cada sede debe tener su propio centro de recepción de documentos, o sea, mesa de partes o trámite documental. Además, que la recepción de documentos electrónicos a través de sistemas o agrupaciones de gestión documental es lo válido para entender que forman parte del repositorio archivístico digital. Además, que cualquier documento en soporte papel debe ser digitalizado, haciendo uso de captura de imágenes y procedimientos informáticos. Es decir, hay que seguir la pauta de cómo se tiene que hacer el proceso de digitalización con valor legal, ¿no? Y esto debe ser apropiado conforme a las normas vigentes. Por lo mismo, por lo mismo, en el ámbito de la gestión documental se establecen criterios para la recepción de documentos, horarios de atención para la recepción de documentos, ¿no es cierto? Plantillas, plantillas donde podemos recoger a través de formularios, formatos eh, de documentos y tramitar dentro del ámbito de la institución, para lo cual también es necesario formular políticas de recepción de documentos. Siempre cuando hago una clase presencial sobre parte de recepción, les digo, es como si tú recibieras un billete de 20 soles de un préstamo que realizaste a un amigo. Al momento de recibir ese dinero, lo primero que haces, ¿qué cosa es? ¿Ah? ¿Qué será? Rosalía, tú prestas 20 soles, lo primero que tú haces cuando te devuelven el dinero, lo primerito que haces, ¿qué cosa será? Mm, bueno.
Lo primero que haces es verificar. Entonces, la recepción tiene esos mecanismos con los cuales nosotros hacemos la verificación antes de dar inicio al trámite, ¿no? Y luego establecemos pues las pautas para hacer esta recepción. El modelo, por eso, también está basado en requisitos, certificados y firmas digitales al proceso de recepción. Marco jurídico, pues el reglamento de ley de firmas y certificados digitales y su ley, ¿no es cierto?, que establecen cuáles son los mecanismos para poder identificar el uso de un token, el uso de un lector de tarjeta, la firma OMPE, el sistema de firma RedFirma, son válidos para nuestro país. A nivel internacional también existen propuestas normativas para, o mejor dicho, existen normas donde se establecen los mecanismos de digitalización, de firma digital para los documentos electrónicos. Entonces, uno de los requisitos del modelo de gestión documental para que funcione es el uso de firmas y certificados digitales, ¿no es cierto? Una firma y un certificado digital lo que hace es autenticar al documento, ¿no? Y además, con la integridad, permite determinar si el documento fue modificado luego de dicha firma, ¿no? Entonces, los sistemas deben responder justamente a esas necesidades. Autenticidad, integridad, validez jurídica, nota probatoria, confidencialidad y vigencia, que son las características de los certificados, pero que están, digamos, orientados a la protección de los documentos en general. Entonces, este modelo establece también como requisito activar todos los mecanismos de transparencia y acceso a la información. Es decir, es necesario tipificar qué documentos se pueden acceder, qué documentos no. Cuáles son los datos sensibles que podríamos extraer de los documentos y qué datos sensibles no. Es decir, el modelo lo que trata de hacer es proteger la gestión documental en el ámbito de la producción de documentos. Entre la producción de documentos están los documentos nativos digitales, pero también están los documentos transformados digitalmente, que se conoce como digitalización de documentos e información, de acuerdo al artículo 25 de la ley de firmas y certificados digitales. Es decir, los procedimientos para digitalización de documentos e información, su organización y conservación en soportes y soportes o soportes electrónicos o cualquier naturaleza se rigen bajo las normas y políticas del Sistema Nacional de Archivos. O sea, es parte de las características del proceso de digitalización, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros con un proceso de digitalización es darle el sentido para la transparencia, para su autenticidad, para la integridad y la conservación, ¿ya? Bien, entonces esas son, digamos, las principales características del modelo de gestión documental. Dentro de esos requisitos de firmas y certificados digitales están las llamadas copias o reproducción. Ya les mencioné que existe, cuando esté en la computadora se llama representación impresa y cuando esté impreso se llama representación hológrafa o perdón, cuando está en la computadora se llama representación imprimible y cuando ya está en papel se conoce como representación impresa, ¿no? En esa línea, nosotros tenemos la recepción como el segundo punto. Entonces, aquí hay que considerar los puntos de acceso del documento, definir las herramientas y considerar las excepciones de recepción. Posteriormente tenemos la emisión, ¿no? La emisión, cuando ya hemos gestionado la información recibida, comenzamos a producir documentos para los cuales se llevó a cabo una actividad o en el tiempo oportuno de acuerdo a los plazos establecidos. Ese es el proceso de emisión. Bien, entonces se debe establecer formatos, se deben considerar excepciones y se debe también emitir los documentos en el momento, el principio de oportunidad de la gestión pública. El despacho no es otra cosa que la derivación una vez que ya se han recibido los documentos. Ahí se establecen actividades que permiten dar garantía de soporte al traslado de documentos, por ejemplo, ¿no? O considerar excepciones que impidan el normal despacho de los documentos. Por ejemplo, que el receptor no esté presente cuando se está remitiendo, que hoy día, por ejemplo, conversaba con una persona en el tema de la derivación o despacho y me decía, si es necesario hacer un corte y empezar de cero,
a este proceso que se le llama reingeniería de procesos, pues se tienen que hacer, ¿no? Bueno, dentro del aspecto, el aspecto correspondiente pues a la derivación de documentos, tenemos también el proceso de, en el despacho, perdón, de utilizar las herramientas de las plataformas, ¿no es cierto? Las plataformas o sistemas de trámite y gestión documental. En este caso hablo específicamente de la plataforma de interoperabilidad del Estado peruano. El MGD tiene especificaciones técnicas para el peruano tiene especificaciones técnicas para la interoperabilidad. El que está vigente es el 2.0 del año 2019. Uno de los requisitos es que estos sistemas se interconecten entre sí. En realidad, esta versión ya no es la más actualizada. No necesitas conectar sistemas. Lo que necesitas hacer es que los documentos tengan requisitos para que los sistemas los reconozcan automáticamente, ¿no? Por eso es importante dar pautas de cómo tiene que estar elaborado el documento archivístico. Y lo hemos visto en las conversaciones que hemos tenido en las sesiones anteriores, ¿no? Entonces, una plataforma de interoperabilidad será una bandeja de despacho y una bandeja de recepción. Cada una tiene su modelo de datos, pero esto nos va a permitir además gestionar oportunamente la información para generar un sistema de gestión documental con o sin firma digital. ¿Correcto? Y este esquema es el que tenemos en el Estado peruano para gestionar, digamos, la recepción, el envío, la recepción y el envío de dos instituciones públicas. ¿Correcto? Esto es básicamente lo fundamental para gestionar los datos e información de una institución. Bueno, quisiera darle la palabra, mientras que aquí tengo una propuesta que tengo que hacer, pero quisiera darle la palabra a a María Mosquera Vargas, que nos explique un poco las tres normas que acaba de mencionar, ¿no? A ver, María, no sé si nos puedes dar un alcance y vamos a ver y hacer un análisis comparativo entre países y luego de repente alguien de Bolivia también puede hacerlo. María, te doy la palabra. Disculpe, licenciado, no le escuché la pregunta. No, era más que nada una apertura de micro, porque me parece muy interesante las normas que has planteado en el comentario de aquí del chat. Si nos puedes Ah, sí. comentar sobre estas normas. A ver, lo que pasa es que aquí en Colombia nosotros siempre aplicamos la ley 594 de 2000. Esa es para toda clase de archivos, sea privado o público. ¿Sí? Esa ley nosotros la aplicamos porque siempre hay muchos fondos acumulados aquí en Colombia. Hay muchas personas que no, o sea, muchas empresas que no la aplican, pero hay otras que sí. Ejemplo, por ejemplo, en Cincelejo, Sucre, en la costa, allá les da pereza aplicar la ley, ¿sí? Y nosotros tratamos del SENA, pues, ayudándoles a que apliquen la ley, porque si no la aplican, entonces van a quedar con un fondo acumulado que no van a encontrar dónde organizar sus archivos y no los van a encontrar a tiempo para las personas que necesitan X documento, ¿sí? Entonces, nosotros, eso es lo que hacemos aquí en Colombia, aplicamos esta ley, pero también nos rige también el decreto, el 1080, ¿sí? Que ese es el que nos habla a nosotros de toda la gestión documental de los ciclos vitales y las transferencias de todos los documentos que nosotros vamos a hacer. Aquí la hacemos, las transferencias se hacen del archivo de gestión al archivo central, pero con el inventario único documental, ¿sí? Con el FIUD, para poder nosotros saber qué transferencias son las que vamos a llevar del archivo de gestión al archivo central, ¿sí? Y la ley, la 1712, ¿sí? Que es la transparencia, pues eso ahí con decir solamente transparencia,
Nos están diciendo a nosotros que tenemos que ser transparentes en los archivos. ¿Por qué? Porque más que todo se da mucha, no se da la transparencia suficiente en los contratos, ¿sí? No se da, por ejemplo, hay muchas incoherencias cuando llega, por ejemplo, una auditoría. Llega una auditoría a un archivo central y, sinceramente, en los contratos, algunos contratos no se dan y ahí es donde empiezan esas falencias del archivo y esos hallazgos que se encuentran en las empresas. Muy interesante, realmente bastante esquematizado el trabajo que se realiza en el archivo. Yo los felicito porque las tres normas son bastante válidas, ¿no? Bueno, de ahí nace una pregunta en todo caso, ¿no? ¿Cómo hacen, con qué norma ustedes aplican la protección de datos personales en Colombia? O no existe, digamos, ese ámbito normativo de protección de datos personales? No te voy a decir la norma, pero ¿tienen ustedes una norma de protección de datos personales donde los archiveros o los archivistas o los archivónomos, archivólogos participan, digamos, respetando esa norma o no? Bueno, creo que la pregunta fue muy directa. A Bueno, ver, no, no, esos datos personales, ¿cómo? O sea, como que dígame la pregunta más eh, fácil posible, porque esos datos personales que me está diciendo, yo lo tomaría como, mmm, yo le como pregunto, si, la pregunta va por este lado. ¿Existe un tratamiento archivístico especial tomando en cuenta la protección de datos personales? Digamos, si entendemos los procesos archivísticos de identificación de las agrupaciones perdón, de las agrupaciones documentales, la descripción, la elaboración, en que que entre comillas implica la elaboración de inventario, la elaboración de catálogo, la elaboración de guías, en el proceso de clasificación u ordenamiento de los archivos, si es que por ahí también implica el manejo de estos datos o, digamos, un tratamiento especial o referencial aplicable en lo que corresponde a la protección de datos personales. ¿Manejan ustedes ese criterio o, digamos, eso lo ven después en el servicio, ¿no? Cuando ustedes brindan el acceso a la información a los usuarios o a los ciudadanos que solicitan documentos? a ver, nosotros aquí sí manejamos los datos personales, claro. ¿Por qué? Porque es obligatorio en toda empresa. Nosotros tenemos que tenerle una, como quien dice, un almacenamiento, ¿sí? Eh, en el archivo central de cada empresa. Eh, Eso para que no cualquier persona entre a ese archivo central a sacar X expediente, ¿sí? Por eso se hacen también, esos datos personales se hacen en una base de datos para buscar el X documento que se requiere. Justamente en atención a lo que acabas de mencionar, estoy leyendo acá en Internet, no sé si será lo correcto o no, porque a veces la Internet da información un poco errada, de que la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de una delegatura de protección de datos personales, ejerce la vigilancia para garantizar que en el tratamiento de datos personales se respeten los principios, derechos, garantías y procedimientos previstos en la ley, básicamente la ley 1581 del 2012. ¿Estoy en lo correcto o de repente es la información equivocada? Sí, sí, ahí está en lo correcto. Es que aquí también nos rige la Cámara de Comercio, claro, y ahí es donde nos ayudan a nosotros a controlar esos datos personales. Ya. Ese es un punto de vista. Y por otro punto de vista, y es una consulta bastante, porque yo veo que está bien esquematizado su trabajo, es en el manejo de las ciencias de la información o las tecnologías de la información.
Ustedes tienen normas, por ejemplo, nosotros tenemos la ley de gobierno digital, donde establecemos los mecanismos para poder gestionar digitalmente los documentos. Tenemos incluso dentro de ese marco legal el reglamento de la ley que establece la gestión archivística digital, ¿no? Sí, Para la preservación digital. ¿Ustedes tienen claro. un marco legal similar? Nosotros también manejamos la plataforma digital, claro, porque queremos cero papel aquí en Colombia, ¿no? Y yo creo que en muchos países también. Buscamos el cero papel eh, también por el ambiente, porque el ambiente, nosotros recuerde que si nosotros manejamos papel, ¿de dónde se saca el papel? De los árboles. Y si nosotros no le damos el tratamiento adecuado a ese papel, ¿sí? Vamos a tener que dañar muchos árboles y esos árboles son los que nos van a afectar a nosotros en el día de mañana. ¿Para qué? Para nuestro vivir, para que nos entre más oxigenación, ¿sí? Entonces, por eso nosotros sí hacemos, estamos tratando de que se dé digitalmente todo lo relacionado con los documentos, para no tener que utilizar tanto papel. Ya, en todo caso, en marco normativo, ¿no? De gobierno digital, en Colombia involucra a los archiveros, ¿no? A los archivistas. Sí, claro. Ah, caramba. No, Ya. aquí se necesita, como lo dice la ley, un profesional en una empresa que viene a ser regida por la ley 1409 del 2000, de agosto del 2010, de agosto 30, ¿sí? A nosotros nos rige esa ley como archivistas. En la ley 1040, en 1409, ¿no? Para el 1409, ejercicio sí, de la profesión, el sí, ejercicio señor. de la profesión archivística. Ajá, sí, señor. Ya, digamos, dentro de ese esquema, los archivistas son aquellas personas que participan activamente en la implementación, digamos, del gobierno digital en las entidades de la administración pública. Claro que sí, porque es fundamental un archivista en una empresa, porque aquí también yo creo que usted hablaba hace días sobre el comité de archivo, ¿sí? Ajá. Sí, Aquí también se rige, aquí tiene que haber comité en las empresas, que no todas las tienen, no todas las tienen, pero sí se da comité en algunas empresas que he visto y que son muy ordenados, por cierto, llevan la documentación conforme a lo que dice la ley 594 de 2000, que son acuerdos por ejemplo, el acuerdo, el 001 de 2024, del 2024, ¿sí? Él es el ujú. que deroga algunos acuerdos, ¿sí? Actualiza, Entonces, digamos. bueno, sí, deroga, actualiza, sí, claro, el que los Ajá. toma todos en su núcleo y hace que funcione. Ahora él nos está rigiendo más. Ahora sí están interesadas las empresas, que es lo que he visto, están interesadas las empresas en tener su archivo. Ya no quieren Ujú. tener su fondo acumulado. Algunas no la quieren ya tener, ya están entrando en razón, mirando lo fundamental que es el Ya, archivo en cada... el archivo como un activo estratégico, ¿no? Sí, porque es que el archivo es la vida de la empresa. Usted sin Claro. archivo no tiene vida, ¿sí? Que es la vida de la empresa, tanto de gestión central e histórico, para que se apliquen Sí, las tablas de retención y la tabla de valoración. para los malos funcionarios en el Perú, los archivos no son la vida, son la muerte porque encuentran las evidencias que los van a mantener presos, Ay, qué pesar. desgraciadamente. Sí, Es lastimoso. la visión que tienen los malos funcionarios. Bien, Sí. voy a relacionar lo que acabas de mencionar para que más o menos se entienda por qué es importante un modelo de gestión documental y por qué la gestión archivística se relaciona mucho con esto.
Miren, en la gestión documental básicamente ha habido una mala interpretación o un divorcio. Y se los digo porque alguna vez Antonio Heredia lo publicó y también lo respaldaron varios archivistas, entre ellos José Ramón Cruz Mundet, ¿no? Por ejemplo, para José Ramón Cruz Mundet no existen documentos archivísticos. Es una falacia, una cacofonía decir documentos archivísticos, porque para José Ramón Cruz Mundet lo que existe son documentos, ¿no? Que se generan como evidencia o testimonio de cualquier actividad. Pueden ser públicos o privados, ¿no? Pero archivísticos no, porque supuestamente todo aquello que es el refrendo de una gestión y que se puede archivar es archivístico, ¿no? Sin embargo, ahí tenemos que mencionar pues que los documentos tienen su ciclo en la gestión documental a través de la emisión, de la recepción, ¿no es cierto? De la derivación o despacho, ¿cierto? Dentro de un proceso de gestión documental, ¿no? Pero en nuestro país, estoy hablando de Perú, ¿no es cierto? En Colombia de repente Le no. digo a mi novia que se Esto le mira. no termina aquí, ¿no es cierto? En nuestro país sí. Cuando digo, donde hicimos archivo, incluso no se plantea en el lugar donde se va a custodiar. ¿Saben cómo lo están planteando? Como si fuera un tratamiento que se llama archivamiento. ¿Correcto? Vamos a decirle esto como archivamiento, o sea, que nosotros vamos a archivar como un acto, ¿no? Derivación es un acto, derivar, archivo es archivar o archivamiento, ¿no? De los documentos, ¿no? Entonces, sin embargo, dentro de la gestión pública hay que entender que eso no termina allí, porque en realidad el archivamiento implica otras responsabilidades en la gestión documental. El primera responsabilidad es la identificación, ¿no es cierto?, de lo que estamos archivando. La identificación, la clasificación, ¿no es cierto?, de lo que justamente nuestra colega nos mencionó como fondos acumulados, ¿no? Para los que no conozcan lo que significa fondos acumulados, porque acá no solamente tenemos archivistas, sino también tenemos archiveros, archivólogos, archivónomos, estudiantes y una gran comunidad que es la comunidad de conexiones. Un fondo acumulado, ¿no es cierto? Es aquel fondo que no está activo o que ha sido generado por una organización y que luego de haber cerrado, concluido su gestión, pues se encuentra cerrado. En el sentido de que son los documentos que Encuentra todavía quedan pendiente aplicar los procesos archivísticos, ¿no? Y aquí son los fondos que nosotros tenemos que trabajar, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros recibimos los documentos, supuestamente seguimos esta secuencia, ¿no? Y luego de haberlos identificado correctamente, de haberlos hechos partícipes del proceso de producción documental, ¿no es cierto? Ya comenzamos a aplicar otros procesos, por ejemplo, como descripción, ¿no? Hoy en día la descripción para los documentos digitales es prácticamente la extracción de datos y metadatos, ¿correcto? Ya no solamente es un tratamiento técnico archivístico, también es un tratamiento tecnológico de la información que se genera en el ejercicio de las funciones. Aparte de esto, de la descripción, también ya vemos estándares de valoración documental, ¿no es cierto? En ese sentido, si desde la gestión, o sea, desde aquí, desde la emisión del documento, viéramos los estándares de valoración, qué sencillo sería el trabajo de los archivistas. Incluso muchos de estos procesos, si estuvieran involucrados en este proceso eh, de producción de documentos o gestión documental, quedarían solamente para recibirlos o tramitarlos de una manera general, no de una manera específica. Entonces, hay pues otro proceso de descripción, de valoración documental. En este proceso de valoración tenemos varios subprocesos o que son complementarios, yo diría complementarios a los procesos, ¿no? Uno de ellos es yo le llamo selección documental, ¿no es cierto? Que para citarnos, digamos, ubicarnos en el contexto del año 1980 y seguir la teoría de Manuel Vázquez Murillo sobre tratamiento de los documentos. En Argentina aplican todavía este proceso de selección documental. La valoración documental es un proceso también, que también, digámoslo así, forma parte de la función de archivística, ¿no es cierto?
Y fruto de estos procesos, o digamos, complementarios a estos procesos, tenemos la transferencia, ¿no es cierto? La transferencia de documentos, ¿no es cierto? Y la eliminación de documentos, ¿no es cierto? Que al igual que utilizamos el término para los bienes patrimoniales, por ejemplo, cosas, digamos, se ha difundido el concepto de disposición final, ¿no es cierto? La disposición final entendido como el proceso de eliminación de documentos o la conservación definitiva de los mismos, ¿no? En México lo llaman disposición documental, nosotros lo llamamos disposición final, ¿no? Colombia, ya le preguntaré cómo se llama, ¿no? Entonces, en realidad, el ciclo del modelo de gestión documental debería involucrar a todos estos aspectos relacionados con la gestión, ¿no? Dentro de estos procesos o dentro de esta gestión, en general, se ve como transversal la conservación de documentos, ¿no? O la conservación documental, de acuerdo a dos temas básicos, ¿no? La conservación preventiva versus la conservación curativa, ¿no? Y en el mundo digital, ¿no es cierto? Que es lo que coincide con el mundo, hay otro ciclo que nosotros debemos entenderlo de otra manera, ¿no? Pero voy a agregarlo acá para no perder la perspectiva, la llamada, ¿cómo se llama? Preservación o preservación digital, ¿no? Preservación electrónica o preservación digital, ¿no? Que no es específicamente lo que es conservación documental, ¿no? No, es la extensión del uso de los documentos digitales para poderlos brindar en servicio a las instituciones. O sea, es un proceso complementario para documentos digitales. En esa línea también se encuentra dentro de la preservación digital lo llamado el proceso de digitalización o captura, ¿no? De la información, ¿ya? En los sistemas de gestión documental, que justamente se vinculan o se relacionan, de digitalización, ¿no? Se vincula o relaciona con la emisión y también este proceso de digitalización con la recepción, ¿no? Está vinculado con estos procesos de gestión documental, ¿no? Y los informáticos lo relacionan mucho con el proceso de digitalización, el proceso de digitalización con la gestión documental, ¿no? Entonces, hay una serie si hiciéramos este mapa conceptual más grande, habría pues muchos componentes que hay que analizar, ¿no? Porque todo esto en realidad son decisiones que se toman, hay una programación elaborada, lo que nosotros conocemos como gestión archivística, ¿no? Ahí vemos la administración, la planificación de los archivos, la elaboración de un marco normativo sólido para que funcione cada una de las etapas de la administración de los archivos y la gestión archivística, básicamente, ¿no? Y cada uno de estos aspectos forman parte de la función archivística. Entonces, ¿qué es lo que pasa a nivel general? Lo que se en el Perú, no estoy hablando de Colombia, de Colombia creo que es diferente. Me parece que incluso tiene más aplicación de normas o estándares ISO para la producción y gestión de documentos, ¿no? Que vamos a explicarlo en la última sesión. Usualmente esto que ustedes están viendo acá es lo que para nuestro país lo reconocemos como gestión documental. Hasta aquí muere la gestión documental. En todo lo que está en color azul, ¿cómo poner color negro, ya? Esto es la gestión documental. Lo demás son procesos complementarios o la secuencia de la gestión documental. Y en nuestro país, quien se encarga de regular toda esta parte que está acá, lamentablemente no es el Archivo General de la Nación, es la Presidencia del Consejo de Ministros, lo que sería el primer ministro en Colombia, ¿no? O el primer ministro en Bolivia. Y el resto que está por acá lo regula el Archivo General de la Nación, ¿no? Entonces, como que nuestro ciclo está incompleto para el caso de la gestión documental en general, ¿no? Porque necesitamos, o sea, todo lo que estamos viendo acá no sería nada sin saber cómo se reconoce la producción de documentos. Si el archivo no está bien emitido, si el documento no está bien recibido, si no hay una buena derivación, si no hay un buen archivamiento, todos los demás procesos caen por sí solo como trabajo bastante arduo que hay que hacer. Y se generan los llamados fondos acumulados, fondos cerrados, fondos incluso que tienen mucha complejidad
al momento de identificarlos, describirlos, valorarlos, seleccionarlos, ¿no es cierto? Dentro también del proceso de transferencia y eliminación de documentos. O sea, se arma un tole-tole, como dicen algunos, ¿no? O sea, no se puede trabajar adecuadamente. Entonces, el modelo lo que plantea es identificar todas estas pautas para poder hacer una gestión documental eficiente, estableciendo, digamos, lineamientos y normas para una producción documental eficiente, ¿no? Y acá tenemos que mencionar dos cosas importantes. La llamada producción documental, que es la generación de documentos en el ejercicio de una función o de un sistema productivo, y la llamada creación documental. ¿Ya? Son dos términos que debemos aplicar en los archivos porque estos términos nos permiten incluso seguir secuencias y terminar en algo que va a ser determinante para la gestión de documentos. En la creación de documentos está presente la PCM, por ejemplo, en nuestro país. ¿Por qué? Porque la creación de documentos es el manejo no, digamos, de acuerdo a temáticas, de acuerdo a contenidos, de acuerdo incluso hasta inspiraciones que podamos tener en la elaboración de documentos y archivos. En cambio, en la producción está netamente vinculado con los sistemas de función o funcionamiento del aparato público peruano. ¿Qué significa eso? Significa que la producción documental tiene un arraigo funcional. Es decir, las funciones determinan que los documentos se produzcan. Yo soy productor de un documento cuando yo recibo el documento, lo tramito y emito o evacúo otro documento, ¿no? Dentro del ámbito de un procedimiento ya definido, por eso los mapas de procesos son mapas de producción documental, dentro de un marco legal definido, por eso es importante que cuando tú generes documentos siempre tengas un marco legal definido, y dentro de una situación donde los documentos, lógicamente, le pertenecen a la institución. En cambio, la creación documental no se entienda solamente con lo que es que los documentos sean de privados, no, o que tienen un autor, no. En la creación documental estamos hablando de una participación indirecta en el sistema productivo de documentos. Un ejemplo muy puntual. Si yo soy el encargado de la Oficina de Recursos Humanos o de gestión de las personas o personal, yo produzco los documentos en torno a mi función, por ejemplo, de sancionar a una persona. ¿No es cierto? ¿Qué pasa si la sanción la firma un alcalde, la firma un gerente que no forma parte de la institución, que no forma parte de mi oficina encargada de producir esos documentos? Él automáticamente se convierte no en productor documental, se convierte en generador o creador del documento. Y de esta manera, digámoslo así, no es el directo productor de documentos que interviene funcionalmente en eso, pero de acuerdo a la norma, de repente es su obligación emitir, que es sí su producción documental, resoluciones relacionadas con todos los aspectos institucionales. Entonces, para no perder la perspectiva, los jefes o titulares de instituciones que firman documentos que no están intrínsecamente relacionados con su gestión son creadores documentales. Los usuarios que presentan solicitudes en los sistemas de trámite documentario son creadores documentales. Y los que tramitan, trabajan en orden de una función, de un procedimiento, los documentos archivísticos son los llamados productores documentales. ¿Correcto? Entonces, eso es muy importante porque eso va a permitir identificar si el documento, en caso sea una copia, es una creación, o si forma parte del procedimiento, en ese caso es un productor documental. ¿Correcto? He hecho un diagrama que de repente para algunos lo confunda, pero más o menos de cómo funciona la gestión documental completa, ¿no? Como ya les dije, para el caso del Perú, solamente llegamos hasta lo que dice PCM para la gestión documental, pero en realidad la gestión documental involucra todas estas funciones que forman parte del proceso de gestión documental. ¿Correcto? No sé si hay algún comentario, algún aporte, o de repente me estoy equivocando hasta el cielo, pero me gustaría escucharlos.
Gisela me pregunta indizar. Bueno, la indización, que forma parte del proceso de digitalización, se vincula directamente, para el caso de procesos tecnológicos, con la descripción de documentos. Tiene una relación, ¿no? De ese proceso de descripción documental. Generamos índices para relacionar y controlar la información, pero la identificación, clasificación y ordenamiento, nosotros en el Perú lo llamamos como proceso de organización. ¿Correcto? Así lo hemos llamado nosotros. En España se le conoce como simplemente como identificación. Perdón, clasificación, ¿no? A ver, bueno, no sé si hay algún otro comentario. Yo, maestro, podría opinar. Claro, Quería compartir un hecho que me ocurrió. Eh, se solicitaban en el área legal certificados médicos de una operación que ocurrió hace un año, ¿no? Entonces, en mi intención de obtenerlas, me acerqué a un hospital más importante, el más grande, el más emblemático de Perú, en Lima, y me dijeron que presenté una serie de documentos, unos FUTs, y luego me entregaron un QR en la que se ingresaba y te decían aproximadamente en qué fecha te entregaban. Todo hasta ahí parecía todo digital, hasta ahí parecía todo correcto, ¿no? Sin embargo, este trámite demoraba 15 días. Pero no sé pues si no era electrónico o si era electrónico, porque ya el QR me representaba que estábamos en un gran avance, ¿no? De la digitalización y todo. Y ahí decía que se demoraban 15 días. A los 15 días fui y me dijeron, en este formato te falta hacer un pago, porque no sabíamos que el pago era por tantas hojas. Así es que al no saber ese dato, ve usted a caja, pague y complete. Entonces fui a los 15 días, pagué y volví a hacer una extensa cola entre enfermos, gente pues que estaba pidiendo ese documento también porque sus familias han fallecido, otros que es un documento para un trámite, un sinfín de necesidades de los documentos clave médicos que pues ya no me cures, ¿no? No vengo a curarme, no vengo a que me sanen, ¿no? Sino a cumplir un requisito documentario. Y era la cola que tenías que volver a hacer y para que te den otro sticker y esperar un tiempo más donde la dirección del QR te decía que aproximadamente unos 15 días y algo. Si bien es cierta, la digitalización ayuda, pero todavía existen personas no capacitadas, técnicamente no capacitadas, para poder manejar una información histórica, pues a la velocidad de que la máquina lo busque, lo encuentre y bien indizados, podrían estos ser ubicables, es más computables, es más automatizados para que se pueda atender esas colas grandes en un hospital, deberían ser pues al instante, ¿no? Entonces, esas cosas son brechas que tal vez la gestión de archivos de la nación pueda uniformizar, porque es un servicio público y que todas las entidades públicas pues puedan tener eso, ¿no? La meta de que esos minutos de espera pues sean ya minutos, no días, no meses. Gracias, eso sería un aporte. muy buen aporte, sí es cierto. La intermediación digital, eso se llama intermediación digital. ¿Qué cosa es una intermediación digital? A ver, vamos a empezar mencionando cuál es la figura o el modelo de gestión documental que te busca, que busca que se implemente para la eficiencia en la gestión documental. El usuario, ¿no es cierto?, accede directamente a la información, ¿ya? Ojo, la información no significa el documento viene después, pero el acceso a la información debería ser directo, ¿no? Ahora, ¿cuál es el tema? No toda información se puede visualizar. La información hay que tomar en cuenta, por eso yo le preguntaba a nuestra compañera de Colombia, ¿no es cierto? María, María, ¿no es cierto? Le preguntaba cómo era que se trabajaba del punto de vista archivístico, ¿no? Porque lo que te está pasando a ti es justamente el problema de nuestro tratamiento archivístico. No se contempla
para la gestión archivística, digámoslo así, parámetros de organización o clasificación de documentos, descripción, valoración, tomando en cuenta los datos o la protección de datos personales, la transparencia y acceso a la información. No hay un parámetro que nos permita a nosotros gestionar esta información de una manera especial para que pueda servir sin intermediación digital. No hay. Y el problema es ese justamente, que se genera un gran bolsón de restricciones, ¿no es cierto? De restricciones para acceder a esa información sin intermediación digital. Y es un problema, ¿por qué? Porque nosotros tenemos documentos, digamos, identificados con los datos correspondientes, pero no lo podemos dar directamente para que el usuario lo busque porque hay que ver primero varios aspectos que se tienen que fundamentar. El primero es el interés legítimo. El interés legítimo o legítimo interés, de acuerdo a la legislación general, es qué asuntos, digamos, tiene el usuario con la información que tiene restricciones por datos personales. ¿Quién es esa persona relacionado con esa otra persona para la restricción de datos personales? Si la enfermedad que padece la persona es una enfermedad que es condicionada por ser una enfermedad, digamos, de discriminación social que se puede dar y que si al darle esa información la persona de una forma u otra puede perder derechos o no se le puede garantizar también la discriminación, la no discriminación por disponer de esa información. Entonces, los hospitales se cuidan mucho en ese tema. Y como ellos solamente tienen un patrón de enfermedades, nombre de personas y en general, pues simplemente restringen al máximo y ya van a evaluar caso por caso para poder brindar la información. Ahora, lo que le pasó a Yesenia es un caso especial, ¿no? O sea, incluso a pesar de esa intermediación digital, pues sufrió un bullying, vamos a decir administrativo, porque le hicieron repetir el trámite 2 veces. O sea, eso sí es terrible para la gestión de información de las entidades públicas. El darte un QR ya debería ser acceder al documento, ¿no? Cuando te doy un QR es porque tú vas a buscar el documento y ese documento va a estar en ese QR. Si no está, lamentablemente no se está dando lo que debía darse de no tener intermediación digital. Porque has vuelto a regresar, has vuelto a preguntar y ya se genera pues un desorden, ¿no? No ese es el objetivo de tener la información informatizada, digitalizada y puesta al servicio del ciudadano. No, no. Por eso es que, por ejemplo, el Ministerio de Salud ha creado para algunos hospitales, ¿no es cierto?, el consulta de historia clínica, ¿no? O sea, tú puedes acceder, no en todos, algunos hospitales puedes acceder a un sistema donde puedes consultar tu historia clínica. Ahora, la pregunta es, ¿esos vínculos están activos, no están activos? Pues lamentablemente no están activos. ¿Por qué? Porque como un hospital genera información diariamente, ¿no? Por ejemplo, el Hospital 2 de Mayo, que es un hospital que más o menos tiene 2 millones de historias clínicas, genera diariamente más o menos entre 1.000 a 1.500 historias clínicas al día. Entonces, es bien complicado poder revisar y dar esta información, ¿no? ¿Qué se pide? Se pide que el Estado tome no la decisión del AGN, porque el archivo lo que ve es el archivamiento de los documentos en cualquiera de sus medios de soporte, sea papel o sea digital. Se pide que el Estado, a través del Ministerio de Salud, genere normas que implemente ya la historia clínica electrónica o la historia clínica informatizada, ¿no? Que es un registro mecanizado de los datos sociales, preventivos y médicos de un paciente de manera digital, de manera que el propio paciente con su información pueda acceder a ella y pueda descargar todos sus estudios médicos, examen de laboratorio, la epicrisis, la anamnesis y todos los documentos que forman parte de la historia. Eso es lo ideal. Pero digamos, yéndonos a la realidad, sí, en una clínica, por tener esa información, te cobran, ¿no? Entonces el sector público como que quiere emular a las clínicas y hay pues manejos por debajo de la mesa que son detestables y deleznables para poder acceder a esa información. Entonces, paciencia, buen juicio y esperemos pues que el Estado
a través del Ministerio de Salud, adopte una decisión completa para no tratar a la historia clínica simplemente como un negocio, sino que lo vea como la satisfacción social de las instituciones para generar un trabajo más pormenorizado. Así es, hay que tener un programa donde le dé el nombre, el estante, la caja, la carpeta y el número de folios que tiene este documento, porque así vamos a tener el usuario más satisfecho. Claro, los sistemas de ubicación de control de localización de documentos, que es la descripción, tienen que tomar en cuenta eso, ¿no? Quiero mostrarles, creo que ya lo han visto, pero si no lo han visto, lo voy a mostrar. Hay una guía técnica en el Perú, en Colombia también está muy bien elaborada, pero hay una guía técnica para los que son los inventarios, que es una forma de poder localizar y ubicar los documentos archivísticos en general, ¿no? Y aquí, en esta guía, que tuve la suerte de conducir el proceso, ¿no? Hemos tomado en cuenta incluso los diferentes tipos de inventarios que se deben aplicar en la gestión pública. Y hay un modelo que va a ser estandarizado para todos los archivos, ¿no? El modelo esquemático, el modelo analítico, perdón, de registro, y un documento que hemos sido cuestionados, ustedes no saben cuánto, pero ya he tenido que fundamentarlo y lo voy a seguir fundamentando y voy a seguir luchando por este modelo, que es el analítico. ¿Por qué no el catálogo y por qué es un inventario analítico? Porque el catálogo tiene una connotación distinta. El catálogo no registra y localiza información. El catálogo lo que hace es brindar referencias a los investigadores para conocer el contenido documental del documento, ¿no es cierto? En el caso del inventario, uno de las características es darle contenido, pero lo demás tiene que ver con localización, con estado de conservación, con estado o ubicación de los documentos para hacer un checklist diciendo que el documento o el expediente se encuentra completo y se encuentra a disposición de los ciudadanos, ¿no? Y lo que me parece muy interesante en este proyecto de guía o estandarización de los documentos es el estado de conservación de los documentos donde está parametrizado para que tú puedas identificar cuándo vas a decir que el estado es bueno, es regular o es malo del documento en sí de soporte papel. Y las observaciones, que son importantes para poder categorizar la ausencia del documento o de repente la multiplicidad, los documentos anexos, adjuntos y las formas en las que se presentan los documentos. ¿Correcto? Entonces, estos elementos van a estar presentes en el inventario y bueno, por eso pues que el rubro observaciones es un poco grande. Entonces, es lo que queremos, es lo que buscamos, estandarizar esto, que hayan tablas que puedan relacionarse en las bases de datos para hacer la identificación de los documentos de manera general. Y así evitar que Yesenia, ¿no es cierto? Que Yesenia pueda sufrir otra vez un maltrato como el que ha sufrido en el hospital, ¿no? ¿El hospital era de Lima o de alguna región? Era de Lima. De Lima. Era de Bueno. Lima y a mí me impresionó mucho su sticker que me dio y la implementación de todo eso, porque jamás yo lo había visto en otro sitio, ¿no? Pero no funciona como tal, les falta algo más para que todo esté perfecto, pues, ¿no? Y ese algo más marca la diferencia entre si está establecido o no. Bueno, en realidad nada es perfecto, ¿no? Alguna vez alguien me dijo, ¿no? Si quieres saber cómo es el Perú, vete a la sala de emergencia del Hospital Sabogal. Ahí está el Perú. Ese es el Perú. Todas las sangres pidiendo y clamando por una atención médica de emergencia, donde pues lo más, los sentimientos más duros, ¿no? Se puedan mostrar al momento de priorizar el dolor, ¿no? O sea, ustedes saben pues que el dolor produce dolor en la otra persona, ¿no? Una persona ve a otra persona con dolor, le duele, pero en los hospitales, en los sistemas de emergencia, pues no les duele absolutamente nada. Entonces, ¿por qué? Porque se han acostumbrado a la insensibilidad al dolor, porque si no, no podrían actuar, ¿no? Entonces, ese es un problema en los hospitales públicos, sobre todo si son públicos en la ciudad. Bien, volviendo al curso, bueno, quiero agradecerles a todos por la presentación de hoy. Hemos hablado sobre el modelo de gestión documental. Solamente decir que el modelo ahorita está en proceso de implementación.
en las entidades de la administración pública. La norma está publicada, lo voy a colocar en un aula virtual que estamos elaborando ya el día de mañana, van a tener acceso a ella, donde están las normas, donde están las diapositivas y algunos videos, ¿no? No digo todos porque algunos lamentablemente no se pudieron grabar, pero la mayoría está. Y si no está, hacemos una clase para repetir lo que hemos hecho durante las sesiones, ¿no? Y bueno, los espero el día viernes para la última clase, ¿no? Y ya poder coordinar con ustedes su certificado. Solamente, como ya les dije, el certificado se les va a dar y también las diapositivas y la auto virtual a los que han cancelado el curso. Son 55 soles, ya saben, ¿no? A los extranjeros todavía queda pendiente cuando les voy a mandar todo, ¿no? Y ya será para la siguiente sesión que me van a cancelar el siguiente curso, ¿no? Si es que quieren Licenciado, participar también. Sí, escucho. discúlpeme, discúlpeme. Yo he estado muy interesada también en el certificado, pero usted no ha mandado la cuenta. No se preocupe, por eso estoy diciendo, ¿no? La próxima vez que hagamos otro curso les voy a dar la cuenta para los extranjeros, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer, vamos a darles a todos los participantes, los que se han inscrito y los que han estado participando en cada una de las sesiones. Ya tengo ya 16 alumnos. Tenía 50, ahora tengo 16, ¿no? Vamos a ver qué pasó con los demás, ¿no? Bueno, y en torno a eso, pues, gracias por su participación y nos estamos viendo el día viernes para nuestra última clase. Cualquier otra invitación, por favor, háganla llegar al grupo de WhatsApp, al administrador. Voy a dejar abierto la posibilidad de que puedan ustedes coordinar, conversar y nada. Vamos a tener más cursos y les invito porque estamos organizando algo en el Archivo General de la Nación para el mes de julio, que va a ser presencial, lamentablemente, pero espero que participen todos. Hablamos entonces, ¿ya? Nos estamos viendo. Muy buenas noches y feliz noche. Feliz noche. Dios lo bendiga. Gracias. Igualmente a todos. Feliz noche y nos estamos viendo. Record.